¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Ya saben, estamos inmersos en la octava edición del Festival Mar Poética y vamos a estrenar uno de sus ciclos precisamente a las 12 de esta mañana, que es Palabra del Mar. Es un ciclo dirigido sobre todo a estudiantes donde van a aprender mucho, van a pasar distintos escritores, poetas, así que vamos a entrevistar a dos de estos protagonistas, como son Álvaro Cruzado. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Eva? Y Ania Otaola, bienvenida. Gracias. Bueno, dentro de nada estaréis con el público de Marbella, con estos estudiantes. Supongo que no es nada fácil dirigirse a este tipo de público, porque sobre todo la poesía se da mal, ¿no? En los institutos, en los colegios, de una manera un poquito árida, un poquito difícil, ¿no? Menos mal que lo has dicho tú, porque justo estábamos discutiendo eso, sobre cómo enfocarlo y la charla. Estaría mal que nosotros lo dijéramos, pero creo que los dos como poetas además sentimos que se da mal. De algún modo como que no llega como la parte más apasionada, ¿no?, de la poesía. Igual llega la parte técnica, que es fundamental, pero la parte que es como el motor de la poesía no llega, y es lo que queremos transmitir. Además, esto igual es un poco cliché, pero es verdad que la adolescencia es un lugar muy poético, ¿no?, como muy arrebatado, bueno, de una poesía, ¿no?, como muy arrebatado, muy pasional, muy intenso, ¿no? Tiene una parte como muy latente, entonces es un lugar o es una etapa de tu vida como muy idónea que si siembras ahí la semilla poética pues puede florecer mucho. Claro, pero el fallo quizás esté en los autores que se eligen, ¿no? A lo mejor se debería empezar por autores contemporáneos, otro tipo de poesía, y luego volver a los clásicos. Claro, justo estaba pensando eso. Quizá el acercamiento a los clásicos desde tan jóvenes es muy complejo, porque creo que es una lectura a la que tienes que llegar, no preparado, porque no hace falta estar preparado para leer los clásicos, por eso son clásicos, por la recepción tan fácil que tienen, pero sí que tendría que haber un acercamiento más a la poesía contemporánea, ¿no? Que se sepa qué se está haciendo o qué tipo de poesía, porque parece todo como esos sonetos, esa métrica clásica, no es tan así luego. Claro. Pero es una lástima, porque si le preguntas a los jóvenes en este tipo de foros, ¿os gusta la poesía? ¿Qué leéis? Claro. Pues os vais a encontrar con ese va a ser nuestro reto, un vacío, sí, ¿no? Ese es nuestro reto de hoy. Sí, pero yo creo que sí que se puede llegar, o sea, es lo que dice Álvaro, como que sí que hay una poesía que habla directamente, o que puede hablar más, como más cercanía a los jóvenes, ¿no? Y los clásicos son fundamentales, porque hay que saber de dónde venimos, pero es verdad que hay una poesía muy fresca ahora, como muy alocada, divertida, o sea, como que puede conectar más con el punto en el que estamos ahora, ¿no? También. Sí, muy fácil, tanto en la forma como en la temática, ¿no? Sí. Más directa. ¿Cómo os acercasteis vosotros a la poesía? Pues yo en el colegio empecé... Curiosamente, no, es verdad. Tuve un profesor, Antonio Caballero, en bachillerato y que me plantó la semilla nunca mejor dicho, ¿no?, la semilla de la poesía, y empecé a escribir por intentar, oye, quiero enseñarte esto, y él ya me fue reconduciendo, me fue dando lecturas que se salían del temario, y ahí como que empecé a conectar, intenté escribir mis primeros poemas, me los corregía, entonces esa relación como paterna, entre comillas, esa figura literaria a la que poder acudir cuando lo necesitaba, pues me ayudó mucho a empezar. Yo empecé un poco por mi padre, que leía mucha poesía, era muy lector de poesía. En el colegio también empezaban, te leían ¿no?, como los autores, sobre todo autores más pues conocidos y tal, pero no conecté mucho con eso. Empecé a conectar porque mi padre me leía mucha poesía y un día me encontré con un libro de Fernando Pessoa. Y eso para mí como que fue un punto de inflexión total en mi forma de ver el mundo, casi diría. Con sus heterónimos, bueno, un universo fascinante. Y a partir de ahí yo empecé a leer y a escribir, o sea, como que yo también quería, ¿no?, como decir, contar, explicar, ¿no?, como la poética. Y luego es verdad que fue gracias a mi padre que empecé a leer, pero luego, o sea, los clásicos, digamos, fue lo que él más me compartió, pero luego yo ya enseguida cogí mis autoras, ¿no?, y mi genealogía. Que me interesaba más a mí o que me hablaba más a mí. Y tu camino por las letras está bastante claro, has estudiado periodismo, bueno, has escrito distintas cosas, pero es cierto que tu acercamiento sigue siendo por la poesía, ¿no? Sí, es como el lenguaje en el que yo ahora mismo me siento cómoda. He pensado en la narrativa, el teatro me encanta también, pero es como que es el idioma en el que más cómoda me siento. Decíamos hace un ratito que eso, que no es fácil, pero claro, a mí me parece como tan sugerente la píldora abierta, como la pregunta abierta, ¿no? Como que la narrativa y el teatro también lo tienen. Pero como esta forma de decir, bueno, tú lo puedes leer de una manera y yo de otra, ¿no? Esa parte como me parece tan seductora, como que cada uno lee como es o como está.
esa parte como que me gusta. Pero es la búsqueda también de la perfección, ¿no? Todo es difícil, evidentemente, construir una novela, un relato, un cuento, pero claro, la poesía siempre va un poquito más allá, ¿no? Sí, es como más no es tanto una esfera pulida, porque sí que advierte una cantidad de variantes a la hora de su lectura. Creo que, por ejemplo, más esfera sería una novela, ¿no? En plan, bueno, pues tiene siempre el camino de la interpretación, como sabemos, del texto siempre es como subjetivo, pero sí que la poesía también depende mucho. Por eso volvemos siempre a los mismos poemas, tanto porque no los cogemos siempre en el mismo momento y la manera a la que nos acercamos a ese poema no siempre es igual, y por eso creo que nos sorprenden constantemente. ¿Cómo ha sido para vosotros editar? En este caso, los dos tenéis un libro en el mercado. ¿Cómo ha sido que viera la luz? Porque supongo que ha llevado muchísimos años de trabajo. Sí, es un trabajo complicado. Hay una parte como muy atractiva, como que te engancha, obsesiva incluso, yo diría. Pero hay una parte también como un poco cruel, o sea, como dolorosa, o sea, en este proceso creativo. Creo que salga a la luz a mí me parece como un punto, bueno, puede ser como un cierre, ¿no? Como definitivo, como ya está el libro publicado, pero también es una manera para mí como de desapegarme, ¿no? Como ya esto ya como no ya no dar es más vueltas. Y ya no es mío ni siquiera, ¿no? Como que ya a veces veo mis poemas y digo, esto yo no sé quién lo ha escrito, ¿sabes? O sea, como que no me identifico con eso, sino que veo que ya es como un hijo, entiendo, como ya lo das a luz y ya es del mundo, ¿sabes? Es tuyo, pero ya no es tuyo del todo, ¿no? Y eso, el proceso de edición es complicado, o sea, es como muy atractivo y muy seductor por un lado, pero también es doloroso, porque hay una parte como que tienes que tomar la distancia del texto, tienes que decir que se queda y que no, hay una parte también del oficio, el trabajo, ¿no? Que ya no es como toda la parte sensorial o sensitiva, y entonces, bueno, es complicado, pero es muy satisfactorio también, ¿no? ¿Y en tu caso, Sí. Álvaro? Pues a mí es un proceso que me gusta mucho porque yo soy muy de corregir, entonces justo ayer lo veníamos hablando. Eso es un horror. Es horrible, a la gente no le gusta porque es todo el rato enfrentarte a ti mismo en un momento en el que quizá un poema puede surgir de un estado de inspiración. Tú lo escribes y luego enfrentarte 2 semanas después a ese estado como ya no está en el mismo punto, esa corrección es muy curiosa. Sí que tuve la suerte de que la editorial en la que publiqué hicimos un trabajo de edición muy interesante, en plan ellos me corregían, me decían, oye, este poema no vale, pero yo quería que valiera, entonces era como seguir pensando el poema y a mí me gustó mucho, o sea, y también luego ves el formato libro, que es el cierre definitivo, ya la recepción va hacia el lector y ya no es tuya, o sea, todo lo que se entienda a partir de ahí ya no depende de ti. También algo que me gusta, ese cierre, ese momento, que es único, porque por ahora solo lo hemos conseguido una vez, ¿no? Pero bueno, pero ahí está, Ahí está, ¿no? Es que es un proceso muy intenso, entonces es verdad que requiere como espacios, ¿no? Entre libro y libro, o sea, no sé. Yo lo he vivido como muy intenso. Muy o sea, intenso. Intensamente. En tu caso, quieres seguir escribiendo poesía. En el tuyo me decías, bueno, quizás narrativa, ¿no? Sí, bueno, yo ahora probablemente salte a la narrativa, sí. Bueno, probablemente no, voy a saltar a la narrativa dentro de poco, porque va a salir un libro en unos meses, en octubre, una primera novela, pero sigo escribiendo poesía. O sea, no es algo como que ya no puedo desligarme de ahí. O sea, ahora que tenga más o menos calidad lo que estoy escribiendo, porque estoy centrado en la narrativa, pues bueno, no sé qué decirte, pero yo sigo escribiendo poesía ahora mismo. ¿Qué os parece el Festival Mar Poética? A mí me fascina, me encanta. Me gusta que sean estos lugares para poder dialogar de poesía. Me parece que es fundamental que la poesía esté en el centro, porque siempre es algo como marginal, secundario, ¿no? Como periférico. Sí, de hecho justo ayer es que veníamos de Málaga en el coche y veníamos hablando de también lo importante que es que, primero, que haya una financiación que apoye a la cultura y luego que dentro de esa financiación se genere un espacio para que las personas jóvenes también entren ahí, porque están viniendo grandes estrellas como Zambra, Leila o incluso Daniel Freidenberg ayer, y luego que tengamos espacio, que podamos compartir momentos con ellos, también para nosotros es muy importante. Estás con el poeta argentino ayer cenando, conociendo lo que él nos vaya contando su historia, yo creo que son muy bonitos. ¿Lo conocíais? ¿Teníais referencias de él? O sea, lo conocíamos, pero Álvaro, que era un... Yo me traje un libro y le digo, yo era mega fan y me traje un libro y le digo, por favor, dedícamelo, porque me enteré que iba a coincidir contigo hoy cenando y tal. Luego lo hemos visto en el desayuno, pero ahí... Es una oportunidad. Es una oportunidad que tiene 80 años. Viene también a España precisamente a presentar esta antología poética. Y lo que decía Álvaro, sí, tener la posibilidad de, en nuestro caso del ciclo con gente más joven, poder contagiarles esa semilla de la poesía y ya no solo como
como la escritura, sino como la forma de estar en el mundo, de mirar el mundo, de preguntarte de quién eres, ¿no? Como esta parte incluso más filosófica de la poesía, ¿no? De hacerte preguntas como vitales, ¿no? Y, o sea, sembrar esa... Porque la poesía tiene mucho de inquietud, ¿no? Como de agitación interna, entonces como poder trasladarlo. Sí. También. Sí, que quizás sea más fácil, ¿no? A través de personas que son más jóvenes, Sí, un personas poco de hasta sí. 35 años, que quizá puedan entender un poquito más, ¿no? Su realidad o los temas que le interesan, ¿no? Sí. Yo no sé si vais a recomendar lecturas o vais a leer vuestros propios poemas. ¿Cómo lo vais a enfocar? Hemos pensado si recomendar alguna lectura, pero principalmente tenemos que, bueno, leemos lo nuestro y luego queremos que ellos participen de alguna manera. Sí, queremos mucho interpelarles, Sí. o sea, como que nos cuenten, que si escriben, cómo se sienten, o sea, como igual cosas clave que Sí. pueden ayudar a la poética, la música, los viajes, o sea, como cosas de la cotidianidad que son poéticas también, ¿no? Este ciclo me parece importantísimo para remover, ¿no? Un poco las conciencias y hacerles también pues, tomar conciencia de que, bueno, que el acercamiento a la poesía no es tan complicado, ¿no? No es tan difícil, al menos que lo intenten, ¿no? Pues muchas gracias por la visita. Gracias. Muchas tío. gracias a Que vaya vosotros. muy bien. Gracias. Muchas gracias. Mencionaban a Daniel Freidenberg, que vino ayer a tener un encuentro con los marbellíes y precisamente nosotros estuvimos allí y este es un pequeño resumen. Esta octava edición, seguramente la característica más particular que tiene es que tenemos una gran representación de autores latinoamericanos. Un ejemplo es que hoy tenemos, por ejemplo, al poeta Daniel Freidenberg, ¿no? Que viene de Argentina, pero de Argentina también vienen Leila Guerriero, Ariana Harwig. Justo ayer se marchaba Alejandro Zambra, que viene de Chile. Entonces esa sería una de las particularidades de este año, ¿no? Esa apertura ya totalmente decidida hacia Latinoamérica. Y por otro lado, también es muy transversal. Este año tenemos una representación multidisciplinar muy amplia. Tenemos narradores, tenemos periodistas, tenemos científicos, ¿no? Tenemos músicos, con lo cual creemos que estamos rastreando todos esos caminos posibles de lo poético, que es algo que siempre ha estado en el objetivo fundamental del festival, ¿no? No encasillarnos en la poesía y quedarnos en un mundo muy reducidito donde apenas se puede respirar, ¿no? Sino airearlo y darse cuenta que la poesía se puede rastrear en muchos otros ámbitos, ¿no? La poesía en nuestra lengua tiene, además de tener muchas posibilidades diferentes, porque la poesía misma tiene muchas posibilidades diferentes, no es cada uno de nuestros países aporta algo distinto, tiene algún acento, alguna manera particular de aportar a la manera de acercarse a la poesía, y bueno, a mí me han servido de mucho los poetas españoles, peruanos, mexicanos, y creo que tenemos, gracias a Dios, tenemos una lengua repartida en muchas posibilidades diversas. De momento tenemos que celebrar esta octava edición, que ya por el hecho de ser octava edición merece una celebración, pero además está yendo especialmente bien. Tuvimos una inauguración con Carlos López Otín y Luz Casal que fue extraordinaria, la gente salió conmovida. Realmente uno lo nota, ¿no? Cuando esas sensaciones muy honestas que se dan en el teatro y tienes la posibilidad de entrevistarte luego con la gente fuera y notas esa energía que queda vibrando, y la verdad que fue, bueno, la mejor forma de empezar, ¿no? Ratifica que hemos hecho un trabajo previo que está muy bien orientado y
bueno, y que se ejecuta perfectamente y te da energía para seguir trabajando, ¿no? Yo nací muy tardíamente me di cuenta de que la poesía tenía algo que ver conmigo, me empezó a atrapar, y debo decirlo así, la poesía me atrapó, y en algún momento me di cuenta que la poesía se quedó conmigo, y en este momento toda mi vida está dedicada, salvo las cosas familiares, las cosas del vivir cotidiano, la poesía ocupa toda mi vida, pero es ella la que se quedó conmigo. Siempre voy buscando posibilidades distintas. Mi poesía, en principio, lo que busca es un lector, ¿cómo diría yo? Un lector atento, un lector inquieto, un lector que quiera ver removida tanto su sensibilidad como su inteligencia, que no acepte, que no espere, mejor dicho, que no pida algo que ya tiene muy conocido, que quiera poner en movimiento sus capacidades espirituales y al mismo tiempo vinculando todo eso con algún tipo de reflexión sobre la realidad en la que está viviendo, si fuera posible todo eso. Y además, todo eso subordinado a una suerte de imperio de la musicalidad, porque la poesía tiene que sonar bien, tiene que ser un disfrute sonoro también. Recorrerá en su canto, cuántas manos amargas se le caen, cuánto viejo silencio la nombra alrededor. Ella, blanca en mi noche, me espera, me vigila. Todo un éxito este encuentro y los talleres que celebró con los amantes de la escritura. Pues vamos a cambiar de asunto, vamos a meternos de lleno en conocer las actividades de Casa Ángeles, que tienen muchas, porque muchas son las necesidades también de los chicos y necesitan recaudar fondos. Así que vamos con la que viene, con la del próximo 10 de abril, que es un desfile de moda flamenca. Carmen Oliva, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien. Ideando, ¿no? Sí, siempre maquinando, que se decía antes, ideando, como tú dices. Claro, porque tenéis un programa impresionante de actividades destinada a la mejora de los chicos para que puedan evolucionar, así que es necesario recaudar fondos y en este caso una cita que también gusta mucho, un desfile de moda flamenca. ¿Quién habéis elegido en esta ocasión? Pues en esta ocasión, gracias a María José y a Patri, que es nuestro Relaciones Públicas, pues bueno, ha sido Teresa Ninú. Ella tiene un taller de moda flamenca, para mí que es casi alta costura porque son unos trajes espectaculares y bueno, pues ella nos ha escuchado, se ha volcado con nuestra holgura y el día 10 en Casa Ángeles vamos a montar un desfile impresionante porque el espacio lo da. Cuando se ve muchas veces en televisión, ¿no? Desfiles en museos. Ahora ya, claro, las pasarelas son en sitios muy diferentes. Entonces creo que en Casa Ángeles podemos tratar de hacer algo parecido en los exteriores porque tenemos unos caminos y unos jardines muy bonitos. Bueno, Casa Ángeles tiene unas instalaciones espectaculares, ¿no? Para albergar, bueno, lo que hacéis, muchísimos eventos. Sí. Es cierto que cuando pedís ayuda la recibís porque, bueno, al final se conoce bien el trabajo que venís realizando. Sí, la verdad que es una gran satisfacción cada vez que tocamos una puerta nos la abren y se pasa para adentro con todo. Y en este caso, pues con Teresa, pues ha pasado eso. Es verdad que es conocida de fundación, conoce de primera mano el trabajo que hace Fundación, no solamente en Casa Ángeles, sino en todo el mundo,
Y bueno, pues le faltó tiempo para decir que sí, pues como casi todo. Prácticamente yo desde que estoy en Casa Ángeles, que va a hacer 2 años, no hemos tocado una puerta y no nos han abierto. Todas nos abren, incluso nos buscan también, que eso también muy gratificante, que nos propongan cosas. Esta iniciativa tiene un coste de 10 euros para todo aquel que venga de fuera, gratuito para los socios y el dinero destinado a las terapias, ¿no? Pues sí, la realidad es esa, que siempre lo estamos últimamente contando, que cada vez tenemos más niños y niñas en terapias, incluso también jóvenes adultos, y bueno, pues necesitamos ese dinero para poder seguir creciendo, y ya que es un espacio tan enorme con tantas salas para dar terapia, para poder seguir llenando nuestra casa de peques y pequeñas con necesidades especiales y darles esas terapias que necesitan, tanto profesionales como maquinaria. Ahora tenemos, hay un test que es el más prestigioso a nivel mundial, que es el test A2, que es para bueno, al final es diagnosticar autismo. Y bueno, gracias a Marbella Club nos han donado todo el material y la formación. Estamos hablando de más de 3.000 euros. Entonces todo eso va implementando para que nuestro servicio, a pesar de ser fundación, que esté siempre a unos niveles de excelencia máximos. ¿A cuántos chicos estáis atendiendo? Ahora mismo lo que es en terapia tú a tú, tenemos casi 90 chicos en terapia. 90 chicos. Niños y niñas. Luego aparte tenemos el programa Abuela de los adultos de por la mañana, que vienen en horario escolar con discapacidad intelectual, son 10. Luego tenemos más de 50 peques en la piscina, en piscina terapéutica. Luego tenemos otros 30 extraescolares inclusivas. Tenemos un montón de talleres, o sea, la verdad que estamos creciendo y bueno, el espacio lo da, el equipo estamos capacitados para asumir toda esa carga de trabajo, así que muy felices, porque al final es un trabajo que bueno... Sí, que da respuesta, ¿no? ¿El autismo podemos decir que es la necesidad especial más habitual? Sí, ¿no? Bueno, hay una amplia gama de colores dentro del autismo, pero ahora mismo nosotros, bueno, enfermedades raras tenemos muchísimo, pero también TDAH y autismo. ¿A qué crees que se debe este aumento en el número de los casos? Hay muchas teorías, pero bueno, tampoco me aventuro a decirlas porque tampoco vamos a cargarnos la mochila. Sí, pero llama mucho la atención ese aumento tan considerable. Muchos tóxicos en la alimentación, un aumento en la edad de ser padre o madre, también tiene también una gran carga genética. Entonces yo creo que todo como que va sumando un poquito. Dicen que también incluso procesos de partos violentos, o bueno, no, a la que se va tanto... Sí, ¿no? muchos factores, ¿no? Sí, hay muchos factores. Todavía no se sabe realmente cuál podría ser la solución antes de que ese proceso pues bueno, salga a la luz en el peque o la peca, pero es verdad que cada vez se está detectando antes, entonces eso es fundamental, porque el abordaje terapéutico es muy necesario para saber vivir con esa discapacidad, esa diversidad funcional. Son niños neurodivergentes, entonces son diferentes, sabidos por todos que hay pues bueno, personajes públicos con han sido muy famosos por sus descubrimientos, por su actividad, que bueno, con un diagnóstico de autismo, ¿no? Dicen si Einstein, si muchos grandes cerebros se les hubiese apartado, pues no hubiesen podido hacer esos grandes descubrimientos. Personas muy enfocadas en su trabajo, sí, y en su pasión al final. Al final la terapia va pues por autoconocerse, formar a la familia y al entorno, a la escuela fundamental de la sociedad, para sabernos tratar entre todos y vivir pues, en un ambiente. Y bueno, y muy importante, adaptar los currículos en los centros escolares
y bueno, y en todos sitios, hasta Claro, la es que el sociedad. espectro es muy amplio. Es muy amplio. Claro, cada uno tiene su particularidad. Decías, un diagnóstico precoz es muy importante. ¿Es complicado llegar a él? ¿Qué va a aportar la herramienta que acabáis de recibir? Bueno, la herramienta, primero que es un diagnóstico, o sea, vamos, porque es verdad que todavía, bueno, ya cada vez más, ¿no?, los profesionales, Sí. pero en escuelas y demás y en familia todavía no saben mucho. Siempre al final, no, tranquila, no hay prisa, esto ya vaya evolucionando, no, cuanto antes se vayan profesionando, mucho mejor. Y este test, en definitiva, va a dar las herramientas para saber tratarles en terapia. Eso es muy importante, cómo enfocarlos, porque, como os comentaba antes, es muy amplio la gama de colores dentro del autismo y saber cómo tratarlos. Porque a veces en los colegios tienen dudas de si se encuentran ante un caso de altas capacidades o TDAH o autismo, hasta que llegan un poco ahí, Es ¿no? que muchas veces van ligados. Normalmente niñas con TDAH, con autismo, suelen ser, cada vez hay más casos que suelen ser altas capacidades, incluso superdotación en otras áreas. Es muy habitual. Niños con autismo ser en arte unos cracks, las mates o los números. Claro, con lo cual... Por el hiperfoco, ¿no?, que tú decías. Sí, pues saber, ¿no? Lo que hoy no tenemos el resto, que vamos totalmente desenfocados y con a mil cosas, ellos tienen Ellos sí todavía que esa lo tienen. capacidad. Bueno, pues para conseguir fondos, para trabajar, para enfocarse precisamente en mejorar la calidad de vida de estos chicos, tenéis muchos talleres. Cuéntanos cómo llega la programación. Bueno, abril lo tenemos a full, ¿no?, que se dice ahora. Tenemos este fin de semana el famoso taller del monstruo de color, esto con pintura, con polvos Holly. La semana que viene tenemos el viernes, tenemos el desfile de moda flamenca, y luego en cuanto a talleres tenemos el viernes un taller de Reiki, de equilibrio de energías a través para los papás, para las mamás, con Yolanda de Alma Alive, que es espectacular, es el segundo que hacemos ya con ella por petición popular. Tenemos también un taller que me parece muy interesante y creo que puede ayudar mucho, de musicoterapia para niños y niñas con necesidades especiales. Está enfocado, no es inclusivo, así como todos son prácticamente inclusivos. Este lo hemos enfocado en ellos, con Pablo, que es un musicoterapeuta espectacular. Y bueno, seguimos así, tenemos, ahora mismo he perdido un poco la cuenta, la semana, tenemos la Feria del Libro. Eso es uno... Dentro de todas las actividades que hacemos en Casa Ángel, tenemos los talleres y todas estas cosas, y luego tenemos 4 grandes fiestas, de estas que llegan 600, 700 personas, y una de ellas es el Día del Libro, ¿vale? Para promover la cultura, y ponemos un mercadillo de cuentos infantiles y de juguetes de segunda mano, todo en buen estado, que ya estamos, por favor, que recaudando, que familias de Marbella que vean que tengan cuentos que sus peques ya no usan y juguetes que sus peques ya no usen, que nos los traigan, que nosotros montamos un fantástico mercadillo con traemos, este año viene Bluey, se llama el perrito este. Sí. Tenemos un personaje muy, que gusta mucho entre los niños y las niñas. Tenemos, por supuesto, paella de Gerardo, tenemos barra, al final para recaudar dinero. Bueno, pues estaremos muy atentos a todas estas Muchas actividades, gracias. que son muchísimas, y hacéis una labor estupenda, Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Vamos a conocer cómo llega la Junta de Gobierno local de este martes. Vamos en directo. Buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia a esta rueda de prensa de Junta de Gobierno local. Una Junta de Gobierno local ya en plena primavera, en la cual le vamos a dar algunas notas de cuestiones que se están también planificando de cara a la temporada estival. Decirles que de nuevo traemos a esta Junta de Gobierno local 3 propuestas de licencia de actividades calificadas. Son 3 nuevos negocios de hostelería que abren en nuestro municipio. Es siempre un motivo de alegría que podamos autorizar el inicio de nuevas aventuras empresariales en una ciudad como esta, volcada en el turismo, que evidentemente demuestra su dinamismo cada vez que tenemos posibilidades de que se abran nuevos negocios en nuestro municipio. 3 licencias de actividad, como les decía,
y también una serie de acuerdos en materia de personal que tienen que ver con la estabilización de la plantilla, de los cuales queremos precisamente también destacar uno en concreto. Para nosotros ha sido siempre muy importante invertir en la plantilla de emergencias, en la plantilla de bomberos. Para nosotros, una ciudad que acoge una cantidad tan importante de visitantes a lo largo del año es una ciudad que tiene que estar preparada para cualquier eventualidad, para cualquier emergencia. Tenemos un cuerpo de bomberos muy bien dimensionado, un cuerpo de bomberos además muy profesional, altamente cualificado, pero evidentemente para nosotros era muy importante desde un primer momento establecer una estructura que permitiese una respuesta coordinada de ese servicio de bomberos cada vez que hubiese una emergencia, pero también, sobre todo, que aportase una posibilidad de carrera a los propios bomberos, a los cuales estamos muy agradecidos en general, pero a los cuales también hay que tener previsto esa posibilidad de que puedan ascender. En concreto, en este caso, hablamos de 2 plazas de suboficial de bombero que se van a convocar por la vía de la promoción interna dentro de la propia plantilla, y que lo que hemos hecho en esta Junta de Gobierno Local es precisamente aprobar las bases de esa convocatoria que se va a realizar pues a partir de ahora. Decir también que hemos aprovechado también esta Junta de Gobierno Local para dar por justificada la subvención nominativa que tiene otorgada este ayuntamiento a la asociación Produnas. Creo que es importante en momentos como este recordar la labor que muchas asociaciones y ONG realizan en Marbella, pero muy particularmente la que realiza la asociación Produnas. La asociación Produnas tiene entre sus finalidades precisamente la preservación de uno de los tesoros naturales más importantes de nuestro municipio, la defensa y el mantenimiento del cordón dunar de la zona de Cabo Pino. Esa tarea que realizan es una tarea que necesita de varios tipos de actuación. Por un lado, una actuación directa sobre la propia duna para mantenerla en perfecto estado, pero también una labor de implicación, de motivación por parte de las personas más jóvenes de nuestro municipio, del futuro de nuestro municipio, que son en definitiva nuestros jóvenes que están en colegios e institutos. La asociación Produna articula toda esa respuesta, orienta, supervisa y dirige esa respuesta de todos esos voluntarios, y lo hace de una forma que desde luego para el ayuntamiento le parece sumamente satisfactoria. En el marco de esa colaboración, el ayuntamiento aportó el año pasado una subvención de 22.000 euros que tenía por objeto precisamente pues ir cubriendo todos esos gastos que se motivan como consecuencia de esa política de divulgación, de concienciación, pero también de esa actuación directa en defensa y mantenimiento del cordón dunar de Cabo Pino. Decirles también que hemos llevado adelante la aprobación de un convenio, y les decía antes que esto tiene que ver con la aproximación que tenemos ya en el calendario del periodo estival, un convenio con la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga para la delimitación de las zonas de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad encargados de la vigilancia en el tráfico. Como ustedes saben, este verano pensamos que podemos tener un aporte importantísimo, una afluencia importantísima de visitantes, y resulta muy importante que efectivamente la respuesta que se dé por parte de las fuerzas de seguridad a ese cúmulo de tráfico que se avecina sea una respuesta lo más coordinada posible. En esa tesitura hemos comprobado que el anterior convenio que teníamos de reparto en cuanto a la delimitación de zonas de actuación de estas fuerzas de seguridad implicadas en el tráfico databa de la fecha 1 de febrero del 95. Una fecha pues en la cual pues han pasado ya una cantidad de años importante, la fisonomía del municipio ha cambiado de una forma pues bastante importante también, y entendemos que hay que volver a delimitar todas esas zonas. ¿Por qué es importante delimitar estas zonas? Porque la propia calificación a efectos urbanísticos, a efectos de infraestructura,
a efectos, en definitiva, de fomento de lo que son vías urbanas y vías interurbanas, no se acomoda perfectamente al uso que los ciudadanos hacen de esas vías urbanas. Hay vías que no han de calificarse como vías urbanas según la legislación de obras públicas, pero que, sin embargo, sí que tienen un tráfico propiamente urbano. En ese planteamiento, pues desde la Jefatura Provincial de Tráfico y desde la Jefatura de Policía, se lleva adelante este acuerdo que lo que tiene por objeto precisamente es delimitar todas esas zonas en las cuales actúa bien la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, bien la Policía Local. Y se establecen pues una serie de precisiones y de acuerdos que precisamente garantizan esa posibilidad de ordenar correctamente el tráfico. Por ejemplo, todos los enlaces a distinto nivel que existen en la carretera A7 dentro del término municipal de Marbella, que tendrían una calificación en materia de obras públicas como no urbanos, sin embargo se van a considerar como urbanos en materia de tráfico por servir de acceso a zonas urbanizadas. Van a tener esa consideración y van a pasar, por tanto, a ser competencia de la Policía Local de Marbella. De la misma forma, todos los carriles laterales convergentes y divergentes de acceso y salida a la A7 delimitados con trazo discontinuo adyacente a los carriles de circulación de la A7 van a ser asumidos en todo momento por la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Tiene toda la lógica porque más allá de la división que genera la propia pintura sobre el pavimento, realmente no hay una separación física de tales carriles. Por otro lado, se establecen también una serie de puntos que van a ser puntos de verificación de la seguridad vial. Puntos en los cuales se va a hacer especial hincapié en garantizar la seguridad vial, bien porque se ha considerado que son difíciles, porque se han considerado que tienen alguna implicación en la propia seguridad de los ciudadanos, y en esos puntos pues puede haber controles y puede haber también, y va a haber una especial señalización con respecto a la señalética vial, a la señalética horizontal y viaria en esa zona. Hablamos de Cabo Pino, la salida 10:30, la salida Hotel Don Carlos Elviria, salida 10:33 en ambos sentidos, el polígono industrial, salida 10:41, la salida de la Cañada Ojén, salida 1043, ambas rotondas ubicadas en los distintos sentidos de circulación, el Trapiche en el kilómetro 1044, en ambas rotondas también en ambos sentidos de circulación, la urbanización Nahueles, la salida 1045, rotondas en ambos sentidos, la rotonda de la urbanización Alzambra, salida 1049, el enlace acceso A7 en el punto kilométrico 1049, sentido San Pedro de Alcántara, la rotonda de acceso a Puerto Banús, sentido Marbella, salida 1050A, en la estatua del rinoceronte, la salida a Puerto Banús / Plaza de Toros, rotonda de ambos sentidos, en el punto kilométrico 1051, Nueva Andalucía, las rotondas de cambio de sentido 1050C y 1050B, en San Pedro de Alcántara, las rotondas de cambio de sentido, salida 1053, y en Guadalmina, las rotondas de salida 1055, puntos kilométricos 1054. Al anexo, al convenio, se le incluyen toda una serie de planimetría que tiene por objeto hacer mucho más claro cuál es la competencia de cada una de las fuerzas y cuerpos de seguridad que controlan el tráfico en nuestro municipio. Entendemos que una perfecta coordinación entre la Guardia Civil de Tráfico, la agrupación de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local, pues van a garantizar que se minimicen los problemas que en un momento dado puede dar pues esa afluencia importante de tráfico que esperamos para este verano. Yo no me voy a extender más. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer sobre este o cualquier otro tema, yo estoy a su disposición. Pues esta ha sido la Junta Local de este martes. Todos los detalles en el informativo de las 2:30. Vamos a hacer una pequeña parada para la publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora.